Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Jueves 15 de mayo iniciamos página 13, la última conversación de actualidad, la penúltima, porque después viene 10 por 10, ¿no, Javier? 10 por 10 viene el podcast que hizo quien les habla. 10 preguntas a 10 entrevistados sobre el futuro. Esto con motivo de los 10 años de Tele 13 Radio. Esperamos llegar al 2035. Y bueno, con vista al 2035 le preguntamos a 10 personas sobre lo que piensan. Así que este es el penúltimo programa. El otro viene de 8 a 8 y cuarto más o menos. Estamos con nuestro panel estable de jueves. Carlos Gajardo, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Quique, para todos los amables oyentes. Y don Juan Francisco Gali, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, bueno, Carlos nos convoca el tema que está tomando la agenda, que es el caso Procultura. Todos los días vamos conociendo nuevas aristas, nuevos montos. Y el tema es que se está instalando, a partir de la hipótesis del fiscal Cooper, la tesis del financiamiento de campaña. Claudio Rego tuvo que salir a precisar que los 800 millones que él tenía en una cuenta del Banco Estado eran 800 millones que él había pedido 2 créditos a 2 bancos y los tenía ahí, los retiró para usarlo en la campaña y explicó el mecanismo, los valevistas, y que todo esto está supervisado por el CERVEL. Porque las sospechas sobre Orrego, digámoslo claramente, se sostienen sobre la base de su relación con la RAIN, con el fondo que le aportó a la RAIN para instalar un programa en la gobernación. Entonces ahí el match que se hace es, la pregunta más que el match, ¿hay platas de Procultura en la campaña de Claudio Orrego? Claro, esas son las interrogantes que se han instalado y que llevan a preguntarnos acá cómo va esa investigación por eventuales delitos de fraude al fisco o de financiamiento ilegal de campaña. Un apunte a lo de Claudio Orrego. Ahí es interesante que ese aporte que se le hace a la fundación de Alberto Larraín, que es de los más cuantiosos que hay, solo con la gobernación metropolitana son 1.600 millones, de un total más o menos de 6.000 millones, es un aporte que se aprueba por el gobierno regional, por el GORE, ¿no es cierto?, por más de 30 votos, lo conversaban, entiendo, ayer acá en el mismo programa en la mañana, y fue aprobado por unanimidad, desde el Partido Comunista por un lado hasta los republicanos por el otro, así que al menos ahí hubo harta gente que eso lo aprobó y lo entendió como una iniciativa que era valorable. Pero yo quería poner este punto por lo siguiente. El financiamiento ilegal de la política pasó a ser delito en Chile, ustedes saben cuándo, ¿no? El año 2016. ¿Y a partir de qué? A partir del caso Penta, porque cuando investigamos el caso Penta no existía el delito de financiamiento ilegal de la política y entonces lo que se investigó ahí, las condenas que hay, son por delitos tributarios, por el uso de boletas y facturas ideológicamente falsas. Y después del caso Penta entonces viene la comisión Engel y se decide reformar la ley y sancionar derechamente el financiamiento ilegal de la política como delito. Pero quedó con una gran traba, que es que para que la Fiscalía pueda comenzar a investigar ese delito, tiene que haber una denuncia previa del CERVEL. ¿Cierto? Cosa que hasta acá no ha sucedido. Nunca. No, ha habido casos, ya. Pero en el caso Procultura no ha sucedido. Entonces, yo lo primero que digo, ojo, acá la Fiscalía no puede investigar financiamiento ilegal de la política como delito, porque no hay hasta acá una denuncia previa que haya hecho el Espérate, buen CERVEL. punto eso, porque está la tesis de Cooper, financiamiento. Ahí voy. Entonces, ¿qué es lo que está investigando Cooper? Ya. Cooper está investigando en realidad fraude al fisco. Ese es el delito. Porque la tesis que la Fiscalía está investigando, digamos, no la ha planteado en tribunales, pero esto es lo que está investigando, es que con fondos públicos que se habrían obtenido, ¿no es cierto?, se habrían destinado a intereses privados, que eso es un delito de fraude al fisco. Cuando tú haces cierta maquinación, no se requiere demasiada elaboración en eso, pero cierto engaño, cierto fraude al Estado para apropiarte de dineros del Estado. Por supuesto, ahí tiene que haber alguna intervención de un funcionario público que participe en esta corrupción, y esos fondos, en vez de destinarlo a un fin público, lo destinas a un fin privado, que en este caso podría ser financiar una campaña política de un particular. Entonces ahí lo que estás investigando técnicamente es un delito de fraude al fisco, insisto, mientras no exista una denuncia previa
del servicio electoral. Creo que es importante hacer esa aclaración porque pone de manifiesto, diría yo, la mala técnica legislativa que tenemos. Esto fue criticado por muchas personas en su momento, por mí entre otros, diciendo que no era sensato que para un delito grave como el financiamiento ilegal de la política se exigiera un requisito previo de que el CERVEL Espérate, y una pregunta. ¿Cómo el CERVEL puede llegar, si no tiene su lógica no es investigativa? Tiene una cierta lógica investigativa. Recuerda de que ellos tienen que revisar fiscalizan el gasto, tienen que hacer el cuadrar ingreso. los números. Ya, y ahí les puede saltar una alerta. Exacto, y si ellos ven que hay algo ahí que no cuadra, Ya. tendrán que hacer ahí la denuncia. Ahora, el mecanismo puede ser al revés también. Para acá creo que lo que tiene que suceder es que la Fiscalía, si ve que hay antecedentes de posible comisión de delito electoral, lo que debiera hacer, no sé si lo ha hecho en este caso, al menos no se ha comunicado, es que le envíe esos antecedentes al CERVEL y le diga, oiga, revise esto, que a lo Ya, mejor aquí ya, hay perfecto. delitos que se están cometiendo un poco en la lógica tributaria. Es interesante este punto porque me parece que ha pasado medio desapercibido. Yo no he escuchado, por ejemplo, que alguien del CERVEL haya dicho algo. No. Si se está investigando esto, si hay antecedentes. No, está bueno para reportearlo, lo voy a reportear. Hay que reportearlo Sí. porque, insisto, mientras no hay una denuncia del CERVEL, delito de financiamiento ilegal no puede investigarse, y lo que está investigando entonces el fiscal Cooper es fraude al fisco y un eventual posterior delito de lavado de activos. Espérate, y eso pueden ser que estos dos, financiamiento ilegal de la política y fraude al fisco, ¿se puede por los dos Concurran a la vez. formalizar, claro? Sí. ¿O uno a la vez? Sí, claro, Ya. pero ahí lo que prima es el principio de especialidad. Es decir, si tú detectas que el dinero fue para financiamiento político, claro, Ya. prima ese delito. Hay que ver cuáles son las penas. No es un grave problema en general esto en este caso, porque el delito de fraude al fisco tiene penas altas, ¿no? Entonces, no es que uno diga, no, aquí puede haber un tema de impunidad. Pero fíjate que el tema tiene importancia a propósito de lo que publicó ayer CIPER, no sé si lo vieron, ¿no? Que CIPER dice, ojo, las platas que podrían estar en cuestión de Procultura son platas privadas, dice, son platas que vienen de empresas. ¿Ah? Porque recordemos que Procultura recibía fondos estatales, pero también recibía aportes privados de empresas importantes y sí, grandes, transnacionales. Y esos dineros, dice CIPER, son los que podrían haberse desviado a financiar campañas. Ahí derechamente ya no tenemos fraude al fisco, ya no son platas públicas. Entonces, si ahí no hay denuncia del CERVEL, ahí sí que derechamente eso Ahora, tú la bien Fiscalía sabes, no lo puede Carlos, investigar. que el dinero es fungible, por lo tanto, es bien curiosa la asignación, que resulta que la plata que desviaron sería solo la plata que recibieron desde los privados y pero y no sé la si plata viste, pública. no sé si viste el reportaje que hace CIPER ayer, Juan Francisco, pero lo explican el por qué, ¿no? De por qué se puede determinar que eso, de haber, digamos, sería Pero plata los privada. billetes son. No, sino que son fondos, partidas, Por en fin, eso, sí, asignaciones. es fungible. Bueno, dicho eso, vamos. Lo otro que me gustaría tratar es la manera en que se ha criticado a la Fiscalía y cuánta justicia o no tienen esas críticas. Y yo creo que lo más normal del mundo es que una persona, cuando es perseguida por la Fiscalía, la critique, ¿no? Eso hacen desde los Carejarro, ¿no es cierto? El Tren de Aragua, nadie, yo fui fiscal mucho tiempo, nunca supongo que Te van a al agradecer tipo que que lo lo perseguí Muchas gracias por investigarme, voy a estar señor feliz fiscal. con eso. Así que lo tomo como parte del juego. Por supuesto, eso tiene una mayor resonancia cuando las personas que hacen estas críticas tienen acceso a medios de comunicación, porque Claro. por definición son los políticos, y evidentemente eso contribuye a generar un daño institucional. A mi juicio, ¿qué es lo que está haciendo el fiscal Cooper? El fiscal Cooper está haciendo su pega. Recordemos que el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía es la persecución criminal, la persecución de delitos. Cuando a usted le dicen, oiga, es que el fiscal me está persiguiendo, lo que está diciendo es que el fiscal está haciendo su pega. Si la Fiscalía es el organismo encargado de la persecución criminal. Y cuando se dice, bueno, pero ¿y quién controla a los fiscales? Bueno, el mayor control que tiene un fiscal cuando está haciendo una persecución criminal son los jueces de la Son los República. tribunales, claro. Dicho sea de paso, hoy día es el día del juez y la jueza. Sé que hay muchos Saludos. miembros del tribunal, de los tribunales que nos escuchan, así que un saludo afectuoso para Saludos. todos ellos. Muy bien. Y en este caso, eso ha sucedido. O sea, hay solicitudes que ha hecho el fiscal Cooper que los jueces han autorizado, y hay solicitudes que ha hecho el fiscal Cooper que los jueces le han dicho sus antecedentes son vagos, no se lo autorizo. En la especie, la solicitud de pinchazo al presidente de la República. ¿no es Dos cierto? veces le dijo que no. 2 veces y
lo que quiero decir, el sistema está funcionando. Así es. Algunos dicen, no, pero es que justamente que el tribunal se lo haya rechazado es una muestra que el fiscal Cooper está haciendo mal su pega. Para nada. O sea, eso muestra que el sistema funciona. Porque si los jueces aprobaran todo lo que los fiscales le piden, entonces ¿para qué tenemos jueces? ¿No es cierto? Tengamos un buzón y dejemos, ¿no es cierto?, que el fiscal haga lo que quiera, porque siempre el tribunal se va a aprobar. No. El fiscal hace su trabajo, pide interceptaciones, pide órdenes, formaliza, acusa, en fin. Bien, y el que tendrá la última palabra en esto es los tribunales, y esa es la manera en que funciona adecuadamente el sistema. A mí no me parece nada particular y criticable en lo que está haciendo el fiscal Cooper, sino haciendo su trabajo. Y yo siempre en esto recuerdo una frase del primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, ¿no? Cuando le preguntaron un poco a partir del caso Penta, ¿no?, si le molestaba esto de la gran exposición de fiscales y qué sé yo, que es lo que uno podría, y que se ha dicho el fiscal Cooper, ¿no? Dice, no, está para llamar la atención, o tiene intereses personales, en fin, cualquier cosa. Y el fiscal Piedrabuena, con toda su sabiduría que tiene, ¿no?, decía, mire, a mí no me preocupa tanto de los fiscales que aparecen mucho en los medios. Más me preocupan cuando las cosas no aparecen y cuando no se sabe nada, ¿no? Ahí me preocupa porque a lo mejor eso es indiciario que no se está haciendo la pega, ¿eh? Y uno efectivamente en esto puede hacer comparaciones, porque efectivamente en este caso se ha hecho una política de persecución intensa, como lo amerita el caso, ¿no? Estamos hablando de que en Procultura se está investigando el destino de 6.000 millones de pesos. El fraude al fisco potencial, hasta aquí la Fiscalía no ha hecho ninguna imputación, pero lo potencial son 6.000 millones de pesos. De nuevo, para comparar, Karen Rojo fue condenada por un fraude al fisco de 25 millones de pesos. Claro. Y fue condenada a 5 años de cárcel efectiva. Esto es un fraude 20 veces mayor, 25 veces mayor, que amerita una investigación potente con medidas intrusivas, y si el fiscal se pasa de revoluciones, el juez está para controlarlo. Y hago la comparación porque uno ha visto otras causas tan importantes como esta, por ejemplo, la que tiene que ver con las indagaciones a exfiscales, a jueces, ¿no? Donde la Fiscalía no ha tenido esta intensidad. Y ha pasado un año y seguimos esperando en el caso, no sé, de Manuel Guerra, de los jueces que han salido salpicados en las conversaciones, y ahí la Fiscalía dio una señal muy errática la semana pasada porque le quitó la causa a los fiscales que estaban investigando, a los fiscales que habían hecho allanamientos. El caso, ¿no es cierto?, de la Fiscalía de Rancagua, cuando hizo allanamiento e incautó celulares de distintos jueces. Y entonces yo diría, si vamos a cuestionar la labor de la Fiscalía, me parece que el fiscal Cooper está haciendo su pega, pero me llama la atención que en otros casos de tanta importancia tengamos este silencio. Juan Francisco Gali, ¿qué te parece este caso Procultura? Yo creo que hay que recordarle a la gente, aquí más allá de los últimos diligencias, ¿no es cierto?, investigativas, ¿de qué se trata este tema? Al final, aquí hay 3 críticas que uno puede hacer que son bien profundas, más allá del resultado de la investigación penal. La primera es, muchos de los individuos que están involucrados y cuyas conversaciones hemos escuchado, sabido o nos hemos enterado a raíz de la investigación, son personas que en el pasado hacían alarde y juzgaban a otros por conductas que son similares o incluso menos graves. Y por lo tanto, cuando uno veía campañas que decían sin pitutos, vamos a terminar con los pitutos, pero después uno escucha las conversaciones que el propio presidente tuvo con una persona y ella le dice, mira, te puedo servir para este servicio. Claro. La verdad es que el nivel de contradicción entre el discurso público y las conversaciones privadas es total. Y es total en lo político. Me da lo mismo lo que hagan en su vida personal. En lo político la contradicción es total. En segundo lugar, la inmoralidad, porque se nos olvida. Pero esos 1.600 millones de pesos transferidos del gobierno regional metropolitano a Procultura eran por un programa que se llama Quédate, que lo que pretendía era prevenir el suicidio. Entonces, si uno mira profundamente esto, uno dice, mire, ¿saben qué? Aquí hay un diagnóstico, en teoría bien hecho, hay un diagnóstico de personas que, por razones de salud mental, por las razones que sea, estaban tomando la decisión o pensando en tomar la decisión de quitarse la vida. Y
el Estado consideró que era necesario implementar un programa para prevenir que eso no ocurriera. Y para hacer eso, le transfirió 1.600 millones de pesos a una fundación Procultura que no tenía ninguna expertise en esta materia, cuya única expertise era que su director, amigo además del presidente, aunque hoy día lo nieguen, era médico psiquiatra. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Que hoy día de esos 1.600 millones no sabemos cuánto se ejecutó, y hay 1.000 millones que aún Procultura no puede rendir. No sabemos dónde está esa plata. ¿Mm? Entonces, más allá de la investigación, aquí hay un problema serio de la respuesta de la accountability de los ciudadanos, que no es judicial, no es penal, es político. De la gravedad de no hacer frente a la expectativa de los ciudadanos, porque déjenme decirle algo, eso es parte de la crisis de la democracia, y quizás eso fue parte de lo que estuvo detrás de muchas manifestaciones en el pasado. Es que la gente ve con frustración que hay un problema muy grave como el suicidio, que es utilizado por individuos o personas, como dijo un diputado ahí que desconoció su amistad. Esa persona que, aprovechando su amistad, se hizo de recursos públicos que estaban destinados a prevenir el suicidio. Y en tercer lugar, y creo que esto es lo más grave porque, y esto lo digo desde lo político, para aquellos que creemos que la provisión de bienes públicos no necesariamente tiene que venir única y exclusivamente del Estado, y que puede haber organizaciones de la sociedad civil como fundaciones que provean bienes públicos y que ojalá lo hagan de manera de mejor. Y si lo hacen con lucro y son empresas, bienvenido sea también. Porque lo que nos interesa es satisfacer esa necesidad ciudadana y avanzar como país. No quién lo hace y si lo hace con lucro o sin lucro. Y por lo tanto, lo que hicieron aquí, el daño que hicieron, y hay una muy buena encuesta de Sociedad en Acción y de la Universidad Católica, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que muestra que más del 60% de las fundaciones encuestadas, que encuestaron a más de 150 fundaciones, más del 60% dijo que como consecuencia del caso convenio, le disminuyeron los ingresos, que están teniendo que hacer menos cosas. Y eso me hizo recordar algo que también fue parte del debate político, fíjate. Me hizo recordar cuando en el pasado el exdiputado, exministro Giorgio Jackson decía que la Teletón no había que hacerla, que eso era un rol del Estado, que ¿por qué la Teletón? Incluso me acuerdo de una columna de Beatriz Sánchez que decía, ¿qué es la Teletón? ¿Por qué nadie critica a la Teletón? Y decía que estos son todos, es un lugar donde las grandes compañías blanquean su imagen, se hacen los buenos, se presentan como caritativos, se aprovechan de la buena onda para hacer 2 meses de publicidad. Eso decía. Y la verdad es que yo prefiero a una Teletón, a un Hogar de Cristo, a una Fundación San Vicente de Paul que atiende niños, que atiende gente en situación de calle, que da almuerzos a adultos mayores. Levantemos Chile. Claro, la Fundación Levantemos Chile, que fue tan importante para la reconstrucción de nuestro país después del terremoto. Sin duda que la prefiero a este tipo de fundaciones que, aprovechándose del vínculo de amistad que tenían con autoridades de gobierno, consiguieron recursos, sin historia, sin trayectoria, sin más de 100 años, 20 años de historia como tienen la Teletón o la Fundación San Vicente de Paul, para hacerse de recursos sin dar cuenta a la ciudadanía de cuál es el bien público que lograron con esos recursos. ¿Les gustaba el Estado subsidiario al final? Para apropiárselo, eso sí. No te digo, pues, eso es Estado subsidiario. Sí. En el fondo, Así que va a es. buscar al mundo privado lo que no puede hacer. Si la cuestión es que hay que hacerlo bien. Pues. Y Quique, las dos. El privado participa en todo aquello en que el Estado no quiere o no puede participar. Pero el Estado tiene obligación de participar en aquellos bienes públicos donde el privado o no lo puede hacer o lo hace mal. O no Por quiere lo tanto, hacerlo, claro. no nos quedemos solo con la subsidiariedad negativa. También aquí hay una obligación del Estado de actuar allí donde el privado es incapaz de hacerlo. Carlos Gajardo. Mira, yo creo que, complementando lo que dice Juan Francisco, acá hay un desafío súper importante de nuevo para el sistema de justicia, incluyendo la fiscalía por un lado, y para el sistema político. Porque yo lo que quiero decir es que si uno va a las crisis anteriores que hemos tenido,
buena parte de ellas se han terminado resolviendo con una fuerte intervención del mundo político, ¿no? Estoy pensando desde el caso de los sobresueldos, ¿no es cierto? El famoso acuerdo Lagos Longueira. Mopgate. Estoy pensando en el año 2015, cuando en el caso Penta lo que se termina haciendo en el gobierno de la presidenta Bachelet es cambiar al director del Servicio de Impuestos Internos en junio del 2015. Jorrat era en ese tiempo. Michel Jorrat, ¿no es cierto?, que era el que había presentado las querellas, y se le cambia y se nombra posteriormente a un director, básicamente Fernando Barraza, ¿no es cierto?, que no podría decir muchas cosas buenas o malas de él, pero que persecución criminal por esos temas no hizo, tan así que después, en una cosa inédita, fue refrendado, ratificado por el presidente Piñera. Hay que recordar que a fin de año se hace un acuerdo transversal para nombrar a un fiscal que fuera menos intenso en esa persecución, Jorge Abbott, y luego, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, teníamos a un abogado, ¿no es cierto?, que estaba a cargo de coimear jueces y fiscales, ¿no? Entonces, cuando digo qué ha pasado en las administraciones anteriores, ¿cómo no? Ofrecer beneficios económicos, pues, o ascensos. No, pero si eso es lo que hacía Lucho Hermosilla, pues, Juan Francisco, si digamos las cosas como son. Entonces, como se han resuelto las crisis en los años anteriores, ha sido, y este es mi punto, interviniendo las instituciones, interviniendo el Servicio de Impuestos Internos, interviniendo la Fiscalía con los nombramientos, interviniendo, yendo al detalle, teniendo a un abogado, ¿no es cierto?, del Ministerio del Interior orejeando lo que están haciendo los fiscales y jueces. Cosa que si este gobierno hubiera tenido un Lucho Hermosilla, estoy seguro que ese pinchazo no se pide, ¿no es cierto? O sea, si hubiera habido un Lucho Hermosilla en este gobierno y un Manuel Guerra de fiscal, nadie le pide un pinchazo al presidente de la República. Ahora, déjame decirte algo. Una de las... Mira, dos comentarios sobre eso. Uno, mira, pero para la nota punto, de la tercera de el involucramiento del abogado del presidente, Jonathan Velázquez, sobre el monitoreo, y ojalá sea solo monitoreo, que hace el abogado del presidente sobre el caso Procultura. Pero Juan Francisco, si eso le pega a un abogado, si eso está perfecto, un abogado tiene que monitorear las causas de su cliente, si yo no tengo problema con eso. Pero si en teoría aquí no había causa de su cliente. El problema, ¿cómo que no? Si le trataron de pinchar el teléfono al presidente, si está una causa que involucra al presidente, pues obviamente. Si el fiscal le pidió interceptar el teléfono al presidente, ¿cómo no va a ser una causa del presidente? Entonces, lo que te quiero decir, que lo relevante es el funcionamiento institucional, tener instituciones sólidas, tener instituciones autónomas, tener instituciones independientes. Ese es el gran desafío que acá tiene la Fiscalía y el Poder Judicial, para que no repitamos los errores del pasado, que hagan su pega, ¿no es cierto?, y que la clase política critique lo que quiera criticar. Si yo no tengo problema con eso, que por los diarios digan lo que quieran, pero que a la hora, ¿no es cierto?, de que las instituciones funcionen, no se metan ahí. Y fíjate que incluso acepto como algo que está en la Constitución que pidan la destitución. Lo pidieron respecto del fiscal alimentario hace un par de meses, los diputados de derecha, con estos mismos argumentos, que está ideologizado, ¿no es cierto?, que está haciendo una persecución, etcétera. Pero la Corte Suprema se la rechazó unánime. Un pequeño dato ahí. Le van a rechazar también la solicitud a Cooper, la destitución de Cooper, lo doy firmado. No me gustan esas solicitudes porque son políticas, pero están dentro de las cosas que pueden hacer. Sí. Pero lo que yo creo que es inadmisible, y espero que no se produzca, en este caso ni nunca más, es la intervención de las instituciones. Ya, pero mira lo que ha pasado. Sí, oye, sí, aquí también hubo una comisión después, la comisión Jaraquemada, y ahí, para total transparencia, yo soy director de Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, y Chile Transparente hace un seguimiento de cómo han avanzado los proyectos y los compromisos que derivaron de la comisión Jaraquemada, que en teoría se hacían cargo de algunos de los problemas detectados por el caso Convenio. ¿Y qué ha pasado con eso? Ocaso. Ningún avance. Entonces aquí, no solo aquí hay personeros de gobierno que habrían estado involucrados, la acusación a lo que apunta es justamente que parte de esos recursos habrían ido a financiar campaña, sino que además en lo que pudo haber hecho el gobierno, aunque no estuvieran involucrados sus propios militantes, era avanzar decididamente en una agenda que corrigiera aquellos problemas que habían detectados. Pero no hay avance en esa materia. O sea, Chile Transparente saca un informe y sacamos semestralmente un informe de cómo ha sido el avance de los compromisos que el propio presidente, cuando recibió el informe Jaraquemada,
se comprometió a impulsar con fuerza y decisión. Sí. Ahora ahí, Juan Francisco, Carlos tiene que haber Gajardo. un esfuerzo transversal, ¿no? Porque esos temas son finalmente, básicamente, de resorte de modificaciones legislativas. Hay que avanzar, por ejemplo, Total. muy fuerte en el tema del beneficiario final, ¿no es cierto? Poder saber quiénes son finalmente los dueños de una empresa, una sociedad, en fin, ahí se puede avanzar mucho. La OECD viene insistiendo mucho con el tema de flexibilizar el tema del secreto bancario en nuestro país. Hace poco vi una entrevista. Pero eso es lo único que ha avanzado y no está en lo de la comisión de Jaraquemán. Pero no ha avanzado tampoco. Fíjate que vi una entrevista, no sé si la vieron ustedes en CNN, al director de la UAF. Sí. Y él tiró un dato que yo que solo el 2% de los dineros vinculados al crimen organizado en Chile se recupera. El 2% de todos los delitos vinculados al crimen organizado, tráfico de drogas, armas, corrupción, en fin, el sistema tiene la posibilidad de recuperar el 2%. Eso significa que el 98% de los bienes que obtiene el crimen organizado se lo lleva a las organizaciones criminales. Es brutal el dato. Yo escuché la entrevista también y me metí en algo. Vi un tuit que pusiste, Dijo que retuiteaste, digamos. Sí, dijo, ¿cómo se llama? Dijo también que nosotros no estábamos cumpliendo con las recomendaciones. Carlos Pavés. Sí, Carlos Pavés dijo. Y la verdad es que la propia UAF informó y al GAFI, al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, y nos dieron por cumplido el estándar en materia de acceso a información financiera y por lo tanto levantamiento del secreto bancario con la normativa que existe hoy día. Entonces yo creo que ahí hay una pega más bien de gestión que de habilitación. Hay gestión también, hay que pensar que la UAF tiene apenas 75 funcionarios. Oye, nos estamos yendo al corte, Sí. pero a propósito de esto, no puedo no recordar una frase del gran Pepe Mujica, ¿no? El Pepe Mujica, a propósito de esto, tiró una frase que yo creo que viene tan al callo. Dice, a los que les gusta mucho la plata, hay que correrlos de la política. Son un peligro, dijo. Un recuerdo para Pepe Mujica, que está justamente... Gran en su recuerdo. Gran recuerdo. ¿Algún comentario de la frase? No, de un presidente Estamos de acuerdo, que sí, casi. hay que decirle. Mira, yo creo que ahí más bien lo que hay que tomar, yo no privaría a nadie de participar en la actividad política. Es más, tenemos personas y un líder a quien yo le tengo especial estima, que nos dejó, como Sebastián Piñera, que tenía un patrimonio muy alto. Hay que tomar las medidas como Chile tomó, para que eso no sea incompatible con cumplir una función pública. No, Simplemente. no se refiere a que tengas o no tengas, sino que te guste mucho, que sea el motor de tu Yo estoy- vida, digamos. yo Y con yo eso- creo que Sebastián Piñera no era eso, digamos. Yo estoy de acuerdo con eso, Claro. es más tanto así que también el presidente Mujica terminó siendo Sí, ya un tenía gran una buena cercano relación con el con presidente Piñera. Ya, Así es. señores, vamos a un pequeño corte, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Desde la salud de tu familia hasta la universidad de tus hijos, con Vicevía asegura tus ahorros, protección y jubilación. Vicevía planifica y asegura un futuro con tranquilidad. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic, desde solo 0.77 UF más IVA mensual, incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. No te pierdas los Go Days de GAC Motor este 15, 16 y 17 de mayo. O sea, hoy día, mañana y el sábado. Conoce el GS8, el SUV con 3 corridas de asiento en versión 4x2 o 4x4. Cuota mensual desde 243.990 pesos. Más en gacmotor.cl. Atención, amantes de la Whopper y la Rodeo King. Todos los jueves disfruta un 40% de descuento en Burger King pagando con tus tarjetas Santander en los locales o en el Auto King. Elige tu hamburguesa favorita y ahorra. Más info en santander.cl. Santander es el momento. Elige una fibra que toque la fibra con el plan 800 megas Zapping, plan fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos la conversación acá en Página 13 en Tele 13 Radio.